Buenos días, jurado y audiencia. Mi nombre es Yulitzi Eliserit Mancipio Umaña, de quinto semestre. Mi tema de revisión sistemática es evidencias epidemiológicas de alteraciones del sistema auditivo en coronavirus COVID-19. Mi bitácora está compuesta por resultados, análisis y discusión, conclusiones, agradecimientos y trabajos citados. En primer lugar, resultados. Mis resultados la dividí en tres fases. Mi primera fase, la formulación de la pregunta con la estrategia PICO, en la cual P, pacientes con alteraciones del sistema auditivo y en coronavirus COVID-19. C, no aplica, por eso la estrategia PICO se redujo a PIO, ya que C no aplica porque no se pretende hacer ningún tipo de comparación. O, evidencias de estos datos a nivel estadístico. Entonces, mi pregunta de investigación es: ¿qué evidencias epidemiológicas existen de alteraciones del sistema auditivo en coronavirus COVID-19? Mi segunda fase es los criterios de elegibilidad. Se dividen en exclusión y de inclusión. Entonces, uno de los criterios de inclusión fueron que la ventana de tiempo no fuera mayor a 5 años. De exclusión, la ventana de tiempo que no fuera mayor a 5 años. De inclusión, tipo de artículo, ya sea revisión sistemática, estudio de casos, artículo original, casos clínicos. Y de exclusión, como libros, monografías o trabajos de grado. Otro sería estudios de las personas que no presentaban alguna patología en el oído antes de presentar COVID-19. De exclusión, estudios de personas que encontraran padeciendo alguna patología del oído antes del COVID-19. Otro ítem de mi segunda fase son las palabras claves. Mis palabras clave fueron alteración del oído medio o internos, infecciones respiratorias, COVID-19, oído, alteración del oído medio o interno, pero en esta se realizaron el debido cruce de palabras para llevar a cabo el objetivo de la revisión, para hacer la búsqueda de los artículos en las diferentes bases de datos. Mi tercera fase es la selección de artículos mediante la estrategia Prisma, en la cual se establece las 4 fases, que es elegibilidad, screening y de inclusión. Identificación, que la primera tenemos pues que fue 12.800 y en la cual se fue reduciendo ya por el proceso de eliminación, ya sea de duplicados, luego el proceso de elegibilidad y luego el de inclusión, que es la parte que es importante, creo, nombrar, que fue la cantidad de casos fue de revisiones sistemáticas, fue el 16,17%, estudios de caso el 41,7% y de estudios clínicos aleatorios el 15%. Artículos original 26,6%, siendo esto el total de 100% de mis artículos incluidos. Ahora bien, para iniciar la análisis y discusión es importante nombrar un poco de la anatomía del oído, de las vías aéreas y de las consecuencias secundarias que ha dejado el COVID-19 en pacientes en este lapso de tiempo. Ahora bien, la audición es un fenómeno complejo que facilita la comunicación y es la base de todas las relaciones. Sí, mediante esta podemos llevar a cabo un proceso de audición correcto, de manera natural, se desarrolla el lenguaje de manera natural. Entonces, el oído es un órgano de la audición que a nivel fisiológico o anatómico se divide en 3 partes, que es el oído externo, que está compuesto por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica en su parte más externa. Y el oído externo, su principal función es captar esas ondas sonoras y conducirlas hacia el oído medio. Además, tiene allí la presencia del cerumen, que el cerumen y la resina desempeña un papel fundamental e importante en la vida del ser humano, ya que esta ayuda a la limpieza, a la lubricación y también proporciona protección contra algunas bacterias, hongos e incluso insectos. Ahora en este orden anatómico, el oído medio se encuentra en la cavidad más excavada del hueso temporal, situada justo, tenemos 3 partes, que es la membrana timpánica, tenemos la cadena ossicular, que es la del martillo, el yunque y el estribo, y por supuesto la trompa de Eustaquio, ¿sí? Ahora bien, la trompa de Eustaquio es muy importante nombrarla en este proceso y su función que tiene, por la estrecha relación que tiene con las vías aéreas superiores. Entonces, esta es una caja llena de aire,
que mantienen la presión atmosférica a través de la membrana timpánica y la cadena de huesecillos. Entonces, este permite que el paso de aire entre la rinofaringe, que está en la parte posterior de la nariz, y permite equilibrar las presiones o el gradiente de presiones entre estas estructuras anatómicas. También este conducto tiene otra función muy importante, que es drenar esas secreciones de la rinofaringe hacia el oído medio. Entonces, si la trompa de Eustaquio se obstruye por un resfriado común o otras enfermedades que afecten las vías respiratorias altas, se va a ver afectado el equilibrio aéreo del oído medio, la conducción de sonido y el equilibrio de los líquidos del oído interno. Con respecto al oído interno, pues se describe que tiene tres partes fundamentales, que es la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares es donde conduce el líquido endolinfa y perilinfa, que son los encargados del proceso auditivo y vestibular. En este caso podemos nombrar las células ciliadas, que están en el interior del oído, precisamente en la cóclea, y posee unas finas extensiones de los cilios, ya que esa tiene mayor sensibilidad y lo que hace el efecto de la onda y traducir el sonido o poder interpretarlo y llevarlo directamente a las zonas auditivas del cerebro. Entonces, el coronavirus COVID-19 es un virus de tipo respiratorio y tiene afinidad con los receptores de la mucosa respiratoria que están presentes en la cavidad del oído medio y también de la mastoides. Se piensa que penetra por la comunicación que existe entre la cavidad nasal y se denomina esta la trompa de Eustaquio. Entonces, ese puente pues es que la rinofaringe y la conexión de estas vías aéreas con el oído medio. Sin embargo, pues los pacientes que han sido contagiados COVID-19, ya sea asintomáticos, ya sea moderados, severos o post-COVID, pues se ha observado unas secuelas en relación con el oído, como la otalgia, incluso la contaminación del cerumen, sorderas súbitas, hipoacusias, neurosensoriales, repentinas. Entonces, llevando a cabo esto, pues se observó unas estadísticas epidemiológicas de las enfermedades o consecuencias secundarias que ha dejado el COVID-19, como son la pérdida de la audición, el empeoramiento de los umbrales auditivos, ya que se realizaron unas otomisiones y pues evidentemente las células ciliadas han estado afectadas, otalgia, material genético en SARS-CoV en el oído, ya que allí hicieron un estudio en cadáveres de 2 personas y encontraron en el oído medio SARS-CoV-2. Pérdida de audición leve, moderada a nivel bilateral, ya se han encontrado, pérdida auditiva repentina, tinnitus, cambios en la audición, efectos nocivos en las células ciliadas, ya sea por los medicamentos ototóxicos que han sido para el tratamiento de estos pacientes que han tenido COVID-19. Hipoacusia neurosensorial bilateral y neurosensorial, ya sea a nivel unilateral. Entonces, se analiza aquí que se han habido efectos secundarios a nivel auditivo y vestibular. Entonces, en muchos casos como Reino Unido, muchos lugares, Reino Unido, España, Egipcio, Irán, han reportado estudios que le han hecho a personas, ya sea con grupitos, ya sea de 20, de 100, de 150, incluso hasta de la minoría, han reportado casos sencillos como en entrevistas, ya sea en hospitales, en sus diferentes ciudades o países, han hecho este tipo de investigaciones y pruebas de resonancias y entre otras y audiometrías. Han demostrado que se ha habido pérdida auditiva como las que le acabé de nombrar. Y además, desde inicios de la pandemia, los problemas auditivos han aumentado debido a tres razones, como el nombre de la medicación ototóxica, inflamación del oído medio por hipoxia y la congestión del tracto respiratorio superior. ¿Por qué? Por la congestión del tracto, ya que esta hace que la membrana timpánica o la mucosa se inflamen y acumulen secreciones en el oído y detrás del tímpano. Este daño no es permanente, pero causa hipoacusia, tinnitus y desequilibrio, incluso otitis y mastoiditis. Incluso pues este virus que es el COVID-19 ha causado daños a nivel auditivo y vestibular. No han sido muchos los estudios que han publicado, pero sí se ha publicado pues en este lapso de tiempo las consecuencias que ha dejado.
Es más, había un estudio que hablaba que el conducto auditivo externo y el pabellón pues está cubierto por piel, entonces pues no se encuentran los receptores del SARS-CoV-2, pero sí está presente en el cerumen por contaminación. Han presentado muchos casos, investigadores como Rioman, la Universidad de España, han reportado casos a nivel auditivo, daño a nivel auditivo. Entonces, requiero que es muy importante hacer investigaciones en aquellas personas que han tenido patología de base y han presentado COVID-19, ¿sí? Ya que nuestra investigación se basó era en pacientes que no tenían patología de base. Sí, pero haciendo un análisis de esto, sería muy importante realizar estudios a esas personas. ¿Qué ha pasado con esa patología? ¿Sí? Si ha permanecido, ha evolucionado, ¿cómo está esto? En ese estudio pues se está realizando consecuencias auditivas por sufrir COVID-19 en pacientes que no tienen ninguna alteración auditiva, como le acaba de decir. Entonces, es importante saber que toda persona que haya sufrido COVID-19, ya sea sintomático o asintomático, se debe realizar unas pruebas auditivas básicas con el fin de determinar si persisten o no con el padecimiento. Mis conclusiones son problemas auditivos que no pueden ser tan comunes, sin embargo se encontraron reportes o de alteraciones que ha dejado el COVID-19 a nivel auditivo y vestibular en este lapso de tiempo. Otra, pues que debido a que las vías respiratorias se ven directamente afectadas por el COVID-19, las secuelas que ha dejado ocasionan daños auditivos y vestibulares por la estrecha relación que tiene con las vías aéreas con el oído. Estadísticas epidemiológicas han mostrado los efectos nocivos a nivel auditivo vestibular que genera esta medicación que es empleada para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Y a pesar de la poca literatura se ha generado por el COVID-19, pues se necesitan más estudios de alta calidad para establecer de manera precisa las consecuencias de este nivel en el sistema auditivo. Ahora bien, mis reconocimientos han sido primeramente, en primer lugar, a Dios, por quien ha forjado mi camino y me ha dado sabiduría para realizar este proyecto con amor y dedicación. A la FONUNI Pamplona y docentes por educarnos con espíritu investigativo y brindarnos recursos y herramientas que fueron necesarias para llevar este proceso independientemente de la nueva modalidad virtual. Agradezco a mi tutora, Marta Lucía Bermúdez Muñoz, a quien admiro por su dedicación y entrega, por compartir sus conocimientos y guiarnos en este proceso de aprendizaje. Por último, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron atentos y por apoyarme en este proceso de aprendizaje, que con su comprensión me brindaron tranquilidad y entusiasmo. Muchas gracias.